Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias porque hay temas muy interesantes en este vídeo que vamos a vivir en el día de hoy, sábado. Recordaros que en menos de una semana realmente, porque el viernes ya tendremos actividad en pista, ya tendremos el Gran Premio de Zandvoort, así que os vamos a dar muchas actualizaciones. Os recuerdo que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con el vídeo, dando comienzo por un tema que explotó en la noche de ayer en Estados Unidos, con un tema con relación a Alex Palou, al equipo McLaren, que ya os habíamos dado algunas informaciones que habían surgido en estos últimos días, sobre todo porque recordemos que Alex Palou ha roto su contrato con McLaren para 2024, un contrato que le vinculaba con ellos y que iba a hacer que si no le encontraban un asiento en Fórmula 1 se fuese con McLaren al equipo de IndyCar, dejando de esta forma el equipo Chip Ganassi. Ya sabemos que rompió con ese contrato y ahora McLaren le ha decidido denunciar. Le ha denunciado intentando de esta forma conseguir recuperar el dinero por haber roto este contrato y no unirse a ellos a McLaren en 2024, a McLaren Arrows. Es bastante interesante todo lo que va a ocurrir, os vamos a contar todos los detalles que se saben por ahora. Esto, como digo, es una información que explotó en la noche de ayer en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos sería mediodía más o menos, pero aquí en España ya era por la noche. Y es que McLaren ha presentado esta demanda, una demanda que realmente la información salió en el día de ayer, viernes por la tarde en Estados Unidos, viernes noche aquí en España. La demanda se presentó el pasado miércoles. Recordemos que toda esta información que os estoy diciendo, el hecho de que Alex Palou haya roto un contrato con McLaren que le vinculaba con ellos para 2024, se anunció la pasada semana, alrededor de también el viernes pasado, y ahora tenemos esta actualización que el miércoles ya McLaren habría denunciado a Alex Palou tras conocer que el piloto de Barcelona no se iba a unir a ellos. Esto además, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué ha decidido romper esta relación Alex Palou en este momento? Sobre todo porque McLaren no le ha dado la oportunidad de subirse a Fórmula 1. En su contrato figuraba que tenían que buscarle ese asiento en Fórmula 1, un asiento que así han sido incapaces de encontrarle. Primero porque en McLaren no hay hueco, porque tienen a Lando Norris y tienen a Oscar Piastri, no hay hueco ahora mismo para Alex Palou, pese a que ya sepamos que Zak Brown ha hablado maravillas del piloto español, y en otro asiento de Fórmula 1 ha sido bastante complicado. Él mismo también ha estado buscándoselo, se rumoreó bastante el hecho de haberse podido marchar al Alfa Tauri, pero finalmente esta opción no fue posible. Puede llegar a ser que encuentre un asiento en otro equipo de Fórmula 1, pero no va a ser gracias a McLaren, por lo tanto decidió romper su contrato. ¿Por qué además? Pues porque si seguían McLaren para el año que viene y no habían encontrado ese asiento en Fórmula 1, iba a tener que irse a McLaren Arrows, a Arrows McLaren, mejor dicho, en IndyCar, y no es el mejor equipo, es el mejor equipo Chip Ganassi, que es al cual pertenece ahora mismo, es al cual perteneció el año anterior, es con el que va a ganar este segundo campeonato, es con el que ganó el campeonato en 2021 y es el equipo con el cual se querría quedar allí si es que tiene que seguir en la IndyCar, que es lo que todo parece indicar. McLaren Racing y Arrow McLaren, de esta forma, con esta denuncia, buscarán reclamar el dinero tanto a Palou como a la entidad de carreras de pilotos de Chip Ganassi, que es el equipo al cual se va a mantener Alex Palou, es el cual ya está participando ahora mismo, con el que tenía contrato, por lo que ya sabemos, ahora os lo contamos esto, pero que ya hubo revuelo el año pasado cuando firmó con McLaren y llegaron a un acuerdo para que este último año también lo corriese con Chip Ganassi, y les van a denunciar también porque todo hace indicar que va a renovar con ellos para la próxima temporada. Sabemos que Alex Palou se pronunció al respecto hace muy poco, hablando de que próximamente, cuando todo esto ya esté solucionado, lo que está pasando detrás de las cámaras, lo que está pasando en todas estas informaciones, saldrá él a dar su propia versión, que esto es algo que espero con muchas ansias de ver por su propia boca qué es lo que ha ocurrido en todos estos momentos, porque vamos viendo estas informaciones, pero desde luego verlas de primera mano será en ese sentido pues mucho mejor para poder hacernos una idea de lo que está pasando. También hay que recordar, como digo, que la pasada semana Alex Palou rompió ese contrato con McLaren que le unía con ellos, y también de esta forma, muy interesante todo esto, también tenemos que decirlo, con todo esto que está ocurriendo, hay que recordar que entonces Alex Palou no va posiblemente a subirse a McLaren, al MCL60, que era algo que se había anunciado ya que iba a ocurrir esta misma temporada en una sesión de entrenamientos libres. Pues ahora mismo no se subirá a ese MCL60, o todo hace indicar, vamos, no hay nada confirmado, pero si están ya en este tipo de denuncias, no creo obviamente que McLaren le deje al Palou subirse a ese MCL60.
Todo esto además llega en un momento en el que la pasada temporada ocurrió lo mismo. El año pasado Alex Palou estuvo con temas de demandas también con McLaren por marcharse de Chip Ganassi en esa ocasión. Ahora es para regresar a Chip Ganassi, pero en aquella ocasión era para marcharse e irse con McLaren. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Que es que además paradójicamente ocurre poco más de un año después, es decir, un poco más de 365 días. Esto ocurrió alrededor de julio del año pasado y ahora todo esto está ocurriendo en agosto de esta temporada. Pues en aquella ocasión lo que decidió hacer Alex Palou era no romper en esa ocasión su contrato con Chip Ganassi, sino decidir no extender su contrato y marcharse a McLaren. El contrato que tenía Palou con Chip Ganassi era de +1, tenía que aceptar esa renovación, la cual no quería llegar a aceptar, aunque lo tenía la potestad para elegir esto el equipo, pero él decidió no a ejercer esa renovación y firmar con McLaren. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que tuvieron incluso que llegar a los tribunales y al final llegaron a un acuerdo las tres partes sin tener que llegar a nada más grave por parte de los tribunales. Llegaron a un acuerdo para que Chip Ganassi le permitiese a Palou seguir formando parte de la estructura de McLaren, sobre todo para el hecho de poderse subir a Fórmulas 1, como ha estado haciendo en test privados. Sabemos que los ha hecho en Barcelona, los ha hecho en Hungaroring, ha hecho varios test privados. Además de subirse el año pasado, ya se subió a unos libres del Gran Premio que vimos en Austin, en los Estados Unidos, se subió a los libres 1. Además, toda esta temporada ha estado siendo piloto reserva, mientras que en ese acuerdo que llegaron lo que hicieron es que no tuviera que irse a Arrows McLaren esta misma temporada y pudiera competir con Chip Ganassi, que ahora mismo vemos lo bien que le ha salido porque está compitiendo por ese título. Ahora, paradójicamente, es justo a la inversa. Ya sí se marcharía de Chip Ganassi porque su contrato había finalizado con ellos y se tendría que marchar entonces a McLaren. En el momento en el que no le consiguen asiento en Fórmula 1, tiene que marcharse a Arrows McLaren y ha decidido romper ese contrato para renovar con Chip Ganassi. Así que en ese sentido es bastante interesante todo lo que está ocurriendo con Alex Palou. Como os digo, él mismo ha dicho que en su momento se pronunciará cuando esté todo decidido. Ahora mismo tenemos esta denuncia. Lo más probable que ocurra con esta denuncia, si no es que se llega a un acuerdo, que podría llegar a ocurrir, que se llegue a un acuerdo, lo más probable es simplemente que necesiten Alex Palou tenga que indemnizar a McLaren y ya está, que creo que en esta ocasión va a ser la decisión que se acabe realizando y lo que acabe ocurriendo, una indemnización por parte de McLaren por no cumplir este contrato y se marcha de esta forma a Chip Ganassi. Yo ya os comenté cuando estuvimos contando esta información que realmente para mí hay mucha gente que está hablando también y es totalmente lícito y es totalmente cierto el hecho de que Palou ya ha hecho esto en 2 ocasiones, pero sinceramente creo que en la ocasión del año pasado, bueno, fue por el hecho de intentar buscar una opción de Fórmula 1. Es en esta ocasión, ya que no te han encontrado a donde te ha sido esa opción de llegar a Fórmula 1, pensando en me tengo que quedar en IndyCar, ha decidido quedarse con el mejor equipo, aunque tenga que indemnizar en este sentido a McLaren. Creo que es la decisión en esta ocasión correcta, no así a lo mejor podría haber sido el del año pasado, porque a lo mejor un asiento en Fórmula 1 lo podría haber buscado él por su propia cuenta, al igual que lo ha hecho ahora mismo McLaren y no ha tenido éxito, lo podría haber hecho igual y no haber montado toda esta parafernalia. Ahora mismo sí que creo que es la decisión correcta, porque puestos a quedarte en IndyCar es mejor quedarte en el mejor equipo, que Chip Ganassi es mejor equipo que McLaren ahora mismo en la categoría estadounidense. Así que eso es todo lo que sabemos ahora mismo. Muy interesante estas noticias que ocurrieron en el día de ayer. Os mantendremos informados con toda la actualidad y con todas las actualizaciones que sigan habiendo, así que estad muy atentos porque está muy caliente todo este momento ahora mismo con Palou, con McLaren. Dejadme en los comentarios también vuestras impresiones. ¿Qué es lo que creéis que pasará? ¿Creéis que no saldrá de esta forma, por ejemplo, a favor para Alex Palou y tendrá que quedarse en McLaren porque tenía contrato? ¿Simplemente indemnizarán? ¿Llegarán nuevamente a un acuerdo que no sé yo además en este momento qué tipo de acuerdo podría beneficiar además a McLaren? Quiero decir, porque lo que quiere Palou es correr, si tiene que correr el año que viene IndyCar, seguir en Chip Ganassi. El acuerdo sería volver a hacer como ha pasado este año, ¿no? Que Alex Palou sea piloto de McLaren, pero que en Indy corra en Ganassi. Pero claro, eso ya a McLaren no les sirve. Eso lo aceptaron el año pasado porque al final Palou tenía contrato y era lo más sencillo aceptarlo y ya está. Pero el año que viene no. Entonces ahí no sé yo si McLaren decidiría aceptarlo porque es el hecho de, bueno, tengo un piloto que no está defendiendo mis colores, por así decirlo, en este momento. Así que no creo que eso acabe ocurriendo. Veremos qué es lo que ocurre con todo este momento y dejadme en los comentarios que estaré también encantado de saberlo. Pasando de tema, ahora en esta ocasión tenemos que hablar acerca de Aston Martin y en este momento tenemos que hablar acerca de mejoras. Tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin, que sabemos que están en un punto en el que no es el mejor que hemos visto en toda la temporada. Ya sabemos que el equipo Aston Martin pues se están teniendo que recuperar después de unos rendimientos bastante pobres que hemos tenido en estas
estas últimas carreras. Ya os hemos explicado el por qué. Lo vamos a retomar un poquito más en este vídeo, el por qué ha ocurrido este paso atrás o las informaciones que hay ahora mismo, porque tienen que ver además sobre todo con esos alerones. Yo ya os he dicho que no creo que sea lo único que le ocurre al equipo Aston Martin ahora mismo, que creo que hay más razones que os las voy a comentar, pero sobre todo, ¿por qué lo vamos a recordar el hecho de los alerones? Pues es que hay informaciones ahora mismo de cuándo va a llegar una modificación en ese alerón para el equipo Aston Martin, que sabemos que es ese factor que en teoría les habría hecho dar un paso hacia atrás, el haber cambiado ese alerón forzado además por la FIA, porque flexaba más, supuestamente, según lo que decía la federación, de lo permitido, que esto realmente no es así, no se flexaba más, pero los intentaron frenar de esta forma, y ya hay informaciones de cuándo habrá un nuevo alerón para intentar recuperar esa velocidad que te daba el alerón delantero anterior, y esto llegará en Singapur, en uno además de los circuitos los cuales Aston Martin dijo a principio de temporada que podría ser donde mejor rendimiento veamos el AMR 23. Veremos si es así y si este nuevo alerón les da posibilidades para estar un escalón por encima de lo que hemos visto en estas últimas carreras. ¿Por qué es muy importante el alerón delantero? Que hay mucha gente que a lo mejor tampoco lo sabe. Bueno, básicamente la parte más importante de los Fórmula 1 actualmente es el suelo del monoplaza. Eso es algo que os hemos comentado anteriormente. Es lo que más carga aerodinámica genera, es lo más importante que tienes que tener más evolucionado. Es, por ejemplo, donde Red Bull saca más ventaja frente a sus rivales. Otro de los aspectos más importantes que hay en un Fórmula 1 es ese alerón delantero. ¿Por qué? Porque es que es de los componentes del chasis visible, es posiblemente uno de los aspectos más importantes, por no decir el que más, porque es la primera toma de contacto que tienes con el aire, es como rompe el monoplaza con el aire y es lo que genera luego el aire que va al resto del monoplaza. Si tienes un alerón delantero que consigue rendir mejor y luego también es muy importante toda la parte trasera que consiga ir con armonía, vas a tener un mejor rendimiento. Si te fuerzan encima a cambiar ese alerón delantero, pues toda la armonía de ese monoplaza se va al garete, y eso es algo que le ha ocurrido a Aston Martin y es uno de los motivos por los que hemos visto este paso atrás que habría dado el equipo de Silverstone, que esto es algo que os hemos estado informando. ¿Por qué han dado este paso atrás? ¿Por qué han tenido que cambiar ese alerón delantero? Ya os contamos que a partir de Barcelona se introdujo un nuevo alerón delantero, el cual era muy diferente a lo anterior y no hemos vuelto a la especificación antigua, se ha mantenido ese alerón delantero sin cambios, además de que ya había un componente en los alerones delanteros previos al que vimos en el Barcelona, que en teoría estaría generando pues una flexibilidad mayor, supuestamente según la FIA, que no les estaba gustando y que internamente le hicieron a Aston Martin que lo cambiaran, y por eso vimos a ese nuevo alerón delantero a partir de Barcelona, un alerón delantero con el cual no han sido capaces de rendir bien, con la excepción del Gran Premio de Canadá. Todo esto además llega después de este bajón de Aston Martin, que como os digo no creo que sea únicamente eso. Yo os he dicho que creo que el factor de los neumáticos les ha llegado a perjudicar y eso es así y es una obviedad, al igual que por ejemplo le ha beneficiado a McLaren. No es que McLaren ahora esté compitiendo por el título, por supuesto que no, o esté compitiendo con Red Bull, no les ha beneficiado de esa forma, y no es que McLaren haya conseguido estar en el punto en el que está ahora mismo gracias a los nuevos neumáticos, no ha perjudicado tanto o no ha cambiado tanto los rendimientos como para eso, pero sí que ha sido ese último empujón que les ha dado para estar un pelín más arriba, por ejemplo a McLaren. Pues lo mismo que con McLaren ha pasado a la inversa, yo creo, con el equipo Aston Martin. Y por supuesto, aparte de todo esto, y esto lo han dicho desde el propio equipo, no es ningún secreto y no es nada que lleven, por así decirlo, no es nada que oculten, desde luego que el hecho de las mejoras no ha sido lo que mejor ha llevado el equipo Aston Martin, y es uno de los motivos por los cuales vemos a un Aston Martin ahora mismo que no están pudiendo rendir tan bien. Entonces eso es todo lo que ya sabemos, y en este Gran Premio de Singapur van a llevar este nuevo alerón delantero. No van a volver, por supuesto, a lo mismo que teníamos a principio de temporada, porque según la FIA es ilegal. Y lo digo de esta forma porque Aston Martin sí ha salido perjudicado, pero no otros equipos que tenían un alerón delantero muy similar a ello. Han decidido perjudicar a Aston Martin y ya está, con este cambio de alerón delantero. En ese Gran Premio de Singapur va a llegar este nuevo alerón. Sabemos que en Zandvoort se vienen también actualizaciones. Ya os hemos hablado de que en teoría, según están comentando ellos, va a ser un cambio bastante grande y se completarían este cambio que vamos a ver en Zandvoort, que arreglarían con estos cambios las mejoras de Canadá. Aquí en Canadá ya tenían ese nuevo alerón delantero que no es el supuestamente idóneo porque es el que ya les hizo cambiar la FIA, pero esas
mejoras que introdujeron en Canadá tampoco fueron buenas, por lo tanto en Zandvoort van a solucionar ese problema y luego en Singapur solucionarían los problemas que tienen con el alerón delantero, completando el paquete de mejoras de Zandvoort. Ese es el plan de desarrollo que ahora mismo tiene por parte del equipo Aston Martin. Veremos si se cumple y veremos si son capaces de volver a donde estaban anteriormente, porque sabemos que además Singapur es uno de esos circuitos los cuales Aston Martin marcó en rojo a principio de temporada como los circuitos favorables y circuitos donde podrían llegar a competir por algo más. Los 3 circuitos que dijeron ellos fueron Mónaco, y Mónaco les dimos un muy buen rendimiento. Hungría, que no fue tanto, pero ya viene después de todo este error con las mejoras y el cambio forzado que vieron en los alerones. Y luego Singapur. Esos 3 fines de semana fueron los que ellos dijeron. Dijeron además, y esto yo lo digo abiertamente, en su día yo dije que yo pensaba que iba a ser al revés y finalmente pues desde luego que al revés no va a ser lo que yo comenté. Lo que os voy a decir es que Mike Crack, por ejemplo, a principio de temporada dijo que Mónaco era el circuito más ideal y eso sí que no dije nada contrario, pero después de Mónaco era más ideal para ellos Singapur que Hungría. Yo pensaba que iba a ser al revés. Luego también, por supuesto, Hungría ha sido por lo que ha sido también ese bajo rendimiento que han tenido, pero ahora pues eso es lo que ya pensaban de por sí en el equipo. Si vuelven a conseguir tener un monoplaza más exitoso, un monoplaza más con más ritmo, podría llegar a ser que veamos en las calles de Singapur un rendimiento algo mejor del AMR23. Así que bueno, vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Red Bull y tenemos que hablar acerca del DRS. Sabemos que Red Bull trajo un DRS ya en 2022 que ha sido muy exitoso y ese DRS es lo que más ventaja les está dando en esta temporada 2023. Ya se ve bastante claro en el momento en el que vemos sesiones sin DRS, ya sea porque estamos de transición de lluvia a seco o porque de por sí está en lluvia, y vemos que tienen una menor ventaja que si consiguen tener el DRS. Entonces, por parte del equipo Red Bull, lo que ha dicho abiertamente el director técnico Pierre Boisset es que están muy sorprendidos porque después de 2 años nadie siga sin entender qué es lo que hacen con el DRS. Y lo ha dicho así abiertamente, dice que él no lo va a revelar, pero que no entiende cómo, con la facilidad que es, entre comillas, ver el DRS, cómo es que ningún equipo ha conseguido igualar el DRS, cómo es que ningún equipo llega a estar a ese nivel y siguen buscando la manera de llegar con ese DRS, que desde luego que obviamente el motor Honda es el mejor motor que tenemos en cuanto a potencia ahora mismo en la parrilla, pero el DRS les está generando una ventaja bastante grande y eso es lo que dice, que no entiende cómo nadie es capaz de conseguir verlo porque no es nada tan sofisticado como para no verlo. Entiende que obviamente el fondo, la carga aerodinámica que ellos son capaces de generar gracias a ese fondo plano, no sean capaces de verlo porque es más complicado, pero el DRS es muy sencillo de ver y nadie es capaz de replicarlo, así que mientras esa ventaja la sigan teniendo por él, lo que comenta es que por él encantado, por supuesto, pero eso es lo que llega a decir. Y realmente, por supuesto, yo no soy ingeniero, yo no soy mecánico, pero que los ingenieros que tienen los equipos sí que es sorprendente, además si eso es lo que él comenta, para llegar a ver que no tengan esa ventaja. Es que Red Bull gana mucha ventaja contra los rivales abriendo el DRS. Lo que consiguen ganar abriendo ese DRS, el porcentaje es mayor a cualquier otro equipo, pero es que le pasa también a Alfa Tauri. Alfa Tauri abriendo ese DRS es mucho mayor la ventaja que ganan que otros rivales y intentan mejorar ese DRS pero no son capaces de llegar. Ya no hablo de la velocidad punta, porque la velocidad punta va a ser mayor porque el motor Honda es muy superior, pero la ventaja que tiene los kilómetros que llega a ganar Red Bull cuando abren el DRS, que sin abrirlo no hay nadie que se los llegue a igualar. Y eso es lo que llega a decir el propio Pierre Boisset y sinceramente también creo que tiene razón. Porque lo que ha dicho Pierre Boisset es lo que es una locura. Esto es porque está hablando al respecto sobre el dominio que tenían y demás. Y dice, lo que es una locura es que la gente hable de esto 2 años después de que lo introdujéramos, el DRS. Hemos tenido cientos de pruebas de la FIA para comprobar si teníamos un truco de que fuera de lo normal, y la gente, incluso recientemente, no entiende por qué en la pista con mucha carga aerodinámica la ventaja desaparece. Eso es lo que dice, que no entiende cómo encima si añades más carga dinámica desaparece esa ventaja que tiene ahora mismo Red Bull. Y dice, vale, entonces significará que no lo entienden y eso nos sorprende mucho. Eso es lo que llega a decir el propio Pierre Boisset. Además, después de esto, pues se incluyen declaraciones de Andrea Stella diciendo que todavía están buscando la forma en la que conseguir igualar
esa ventaja que consigue sacar Red Bull abriendo el DRS, así que sinceramente a mí también me sorprende bastante porque son los mejores ingenieros y nadie es capaz de conseguir entender cómo ganan tanta carga, cómo ganan tanta velocidad abriendo el DRS. Así que veremos qué es lo que ocurre y si algún equipo es capaz de conseguir solucionarlo. Por ejemplo, ya que hablábamos de mejoras de Aston Martin anteriormente, Aston Martin va a traer también mejoras en el alerón trasero para conseguir mejorar ese DRS. Veremos si lo consiguen hacer en el próximo Gran Premio en Zandvoort. Y un Gran Premio en Zandvoort, y ya finalizamos con esta noticia, que vuelve a haber complicaciones. Ya en el día de ayer, en el segundo de los vídeos que tuvimos ayer, os estuvimos hablando de complicaciones para el Gran Premio de Zandvoort y por qué podía llegar a peligrar, sobre todo por la amenaza por parte de los taxistas de bloquear el Gran Premio. Ya os estuvimos tratando todo eso y ahora sale más informaciones si hay más complicaciones para el Gran Premio de Países Bajos, y en esta ocasión son complicaciones para los aficionados. ¿Por qué? Porque se ha prohibido el uso de bengalas, que sabemos que en los 2 años que hemos tenido el Gran Premio de Países Bajos, este es un problema bastante grande porque los aficionados llevan muchas bengalas y fíjate que hay mucha seguridad para que no pasen, pero llevan muchas bengalas y genera problemas de visibilidad, llegándose incluso a parar algunas sesiones por las bengalas que los aficionados en las pistas lanzaban, porque han llegado a lanzar bengalas también a la propia pista. Así que se ha prohibido este uso de bengalas, que había cierto uso que era permitido, pero ya se les va de madres, por lo tanto no habrá bengalas esas naranjas que son las permitidas en este Gran Premio de los Países Bajos. Esto es habitual en los aficionados de Max Verstappen, llenan las gradas de naranja no solo en cuanto a camisetas, sino también en cuanto a bengalas. Por ejemplo, un gran premio donde se ve esto bastante normalmente es el Gran Premio de Austria. También se solía ver bastante en el Gran Premio de Bélgica, lo único que este último fin de semana pues fue mojado y no se vio tanto. Y ahora, además, teniendo el Gran Premio de Países Bajos, pues ya todas estas bengalas, casi todas, habían trasladado ya al fin de semana local de Max Verstappen. Pero es que es lo que digo, en estos últimos años ha habido bastantes complicaciones por esas bengalas, llegándose a parar incluso sesiones de Fórmula 1 provocadas por estas bengalas, provocadas por los incidentes que provocaban al llegar a lanzarlas incluso a la pista. Por lo tanto, solucionarán de raíz este problema prohibiéndolas. Ese es el motivo. Entonces, más complicaciones después de lo que también sabemos ya de los taxistas. Esto además ha sido confirmado por Imra Van Loven, que es el director del circuito, y dice: eso es totalmente inaceptable y no permitiremos que ocurra, no podemos tolerarlo y reiteraremos la entrada a la gente, es decir, que retirarán la entrada a la gente que vayan con esas bengalas o que se les vea ya dentro del circuito con bengalas utilizándolas. No veremos esta marea naranja, sobre todo además que también ya la permitida la solíamos ver en la última vuelta, cuando Verstappen se disponía a ganar, porque en los 2 últimos años ha ganado Verstappen este Gran Premio local. Se veía como el circuito se coloreaba entero, por así decirlo, de naranja, así que esto esta temporada no lo llegaremos a ver. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente.